quiero terminar con mi novia porque creo que se está enamorando de mi padre. Lo que comenzó como un simple comentario sobre su atractivo, se transformó en una obsesión que ahora me hace dudar de todo. Victoria y yo nos conocimos durante nuestro segundo año en la universidad, en el primer día de clases del curso de literatura contemporánea. Aún recuerdo claramente cómo todo comenzó. Entré al aula, un poco distraído y ocupado en encontrar mi asiento, cuando la vi. Ahí estaba ella, sentada cerca de la ventana, con su cabello castaño suelto y su mirada concentrada en el libro que tenía en las manos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido un instante. Cuando nuestra profesora nos pidió hacer parejas para el primer trabajo del curso, aproveché para acercarme a ella. Conversamos sobre nuestras ideas para el ensayo y quedé cautivado por su inteligencia y su facilidad para expresarse. Desde ese momento, algo se encendió en mí. Esa misma tarde, mientras me dirigía a casa, no podía quitarme de la cabeza el sonido de su risa ni el brillo de sus ojos cuando hablaba de literatura. Así, desde ese primer día, quedé enamorado de Victoria. Durante las semanas siguientes, nuestras reuniones de estudio se convirtieron en largas caminatas después de clase. Cada paseo revelaba un poco más de ella, en cada conversación, sentía que la conexión crecía. A los pocos meses de haberla conocido, comenzamos a salir formalmente, y nuestra relación se volvió sólida y especial. Compartíamos nuestros pensamientos más íntimos, y yo sentía que ella era alguien con quien podría construir algo real y duradero. Después de 5 meses de relación, decidí que era momento de presentarla a mi familia. Desde el principio, Victoria supo que mis padres eran un poco tradicionales, y aunque estaba algo nerviosa, también estaba emocionada por conocerlos. Quería que esa primera impresión fuera perfecta, así que organicé una cena en casa para que todos pudieran conocerse en un ambiente relajado. La noche de la cena llegó y, cuando Victoria tocó la puerta, mi corazón latía con fuerza. Apenas entró y la salud, sentí una mezcla de emociones, orgullo por tenerla a mi lado, alegría por presentarla como mi novia y una pizca de nerviosismo por saber cómo sería recibida. Les presenté a mis padres, y noté que ella estaba algo ansiosa, pero lo disimulaba bien con una sonrisa que irradiaba dulzura. Durante la cena, Victoria fue encantadora. Participaba en la conversación con facilidad y mostraba un genuino interés en mis padres, quienes parecían cada vez más impresionados por su amabilidad y su encanto natural. Al finalizar la velada, cuando ya nos estábamos despidiendo, mis padres me comentaron lo mucho que les había gustado Victoria y lo bien que creían que nos complementábamos. Fue un alivio escuchar esas palabras y ver cómo se llevaban bien desde el principio. Sentí que todo había salido incluso mejor de lo que había imaginado. Desde esa primera cena, Victoria se fue convirtiendo en parte de mi familia. Ella y yo comenzamos a visitar a mis padres con más frecuencia, y ellos siempre la recibían con cariño. A medida que pasaba el tiempo, su relación con ellos se fortalecía, y nuestras visitas familiares pasaron de ser algo ocasional a casi una costumbre semanal. Al principio, me encantaba ver lo bien que se llevaba con mis padres. Se notaba que Victoria era feliz compartiendo tiempo con ellos y que se sentía cómoda. A veces, se quedaba conversando con ellos mientras yo ayudaba en la cocina o me ocupaba de alguna otra cosa. Pero, poco a poco, algo en mí empezó a incomodarse. Comencé a notar ciertas cosas que no me parecían del todo normales, sus comentarios acerca de mi padre, sus miradas, y la manera en que, cada vez que mencionaba lo bien que estaba él para su edad, lo hacía con una sonrisa algo extraña. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que simplemente sentía simpatía por él. Al fin y al cabo, era natural que mi papá le cayera bien, ya que él siempre ha sido una persona afable y carismática. Sin embargo, esos pequeños detalles comenzaron a perturbarme. Un día, durante una de nuestras visitas a mis padres, mientras estábamos todos en el comedor conversando, Victoria soltó uno de esos comentarios que me hacían sentir incómodo. Mirando a mi padre, dijo con una sonrisa: «Tienes que enseñarle a tu hijo a envejecer como tú. Se nota que los años te sientan bien». Yo intenté tomarlo con humor y simplemente sonreí, pero noté como mi madre también se tensó un poco. Ella desvió la conversación hacia otro tema, y por un momento, el ambiente volvió a ser el de siempre. Pero desde ese día, los comentarios de Victoria sobre mi padre se volvieron cada vez más frecuentes. A diario me decía cosas como: «¿Te imaginas lo guapo que se vería tu papá si fuera un poco más joven?», o «Si envejeces como él, estaré encantada de estar contigo hasta el final de mis días». Constantemente miro por encima del hombro cuando estamos viendo la televisión y la veo mirando fotos de mi papá en Facebook. Creo que he intentado agregarlo como amigo. Con el tiempo, esas bromas comenzaron a afectarme más de lo que quería admitir. Intentaba reírme y tomarlo con ligereza, pero la verdad era que, en el fondo, cada comentario me hería un poco. Empecé a sentirme celoso de mi propio padre, y eso me avergonzaba. ¿Cómo podía estar celoso de mi papá? Pero cada vez que yo decía algo positivo sobre mí mismo, ella hacía una cara burlona y decía: «Sí, claro, pero tu papá. Él sí que tiene ese algo especial». Por dentro, esas comparaciones constantes comenzaban a hacerme ya en mí. Sentía que mi autoestima se resquebrajaba cada vez que ella lanzaba esas bromas, como si siempre tuviera que medir mi valor frente a la imagen de mi padre. Un día, después de una serie de comentarios incómodos, decidí hablar con Victoria al respecto. Con cuidado y tratando de no sonar acusador, le expliqué lo que sentía, lo incómodo que me hacían sentir sus bromas sobre mi papá. Ella se mostró sorprendida, en lugar de escucharme, se puso a la defensiva. Me dijo que solo eran bromas y que no entendía por qué me tomaba todo tan en serio. A partir de ahí, la conversación se convirtió en una discusión. Finalmente, para mi sorpresa, Victoria decidió irse a pasar la noche a casa de una amiga. Aquella noche, me sentí triste, confundido y un poco humillado. En el fondo, quería creer que ella realmente no entendía el daño que sus palabras me causaban. No sabía qué hacer,
pero algo en mi interior comenzaba a decirme que algo estaba mal, aunque no quería aceptarlo. Un par de semanas después, cuando salimos juntos con sus amigas, una de ellas le comentó a Victoria: hace tiempo que no nos vemos, deberíamos organizar algo pronto. Aquello me sorprendió, ya que, según Victoria, había pasado la noche en casa de esa misma amiga. Al oírlo, me invadió una profunda inquietud. Los celos, la inseguridad y la duda se habían vuelto una constante en mi día a día. No me sentía cómodo ni con mi propia pareja, y cada vez que intentaba hablar con ella sobre el tema, Victoria evadía la conversación o se molestaba. Un día, en medio de un ataque de celos y con un dolor en el pecho que no me dejaba en paz, decidí revisar su celular. Era algo que jamás me habría imaginado hacer, pero la desconfianza me había llevado al límite. Una noche, mientras ella dormía, revisé su celular. Al abrir el chat con su mejor amiga, mi corazón se detuvo. Victoria le contaba que, definitivamente, estaba convencida de que su suegro tenía más atractivo y seguridad que yo. Pero el mensaje que realmente me dejó sin palabras decía: y seguro está mejor dotado también. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Cerré el celular de golpe y me quedé paralizado. Mi novia estaba fantaseando, de una forma totalmente desmedida, con mi padre. Esa obsesión que ella había intentado justificar como simple atracción platónica había llegado a un punto inaceptable. Aquella noche me quedé sin dormir, intentando asimilar lo que había leído. Qué horror andar pensando en el cuerpo de tu suegro, pensé, pero ahí estaba, en palabras escritas, la prueba de que sus comentarios iban más allá de una simple broma. Después de leer esos mensajes, sentí que algo se rompía en mí. Me había esforzado por mantener una relación basada en el respeto y la confianza, pero ahora, todo aquello parecía una ilusión. Me senté en la cama, en silencio, mientras intentaba digerir todo lo que acababa de descubrir. ¿De verdad esto era lo que ella sentía? ¿Hasta qué punto había llegado su obsesión por mi padre? A lo largo de las últimas semanas, había notado algo extraño en el comportamiento de mi madre. Parecía más atenta a cada una de mis palabras cuando mencionaba a Victoria, como si estuviera tratando de captar alguna señal oculta en mi tono de voz. Ella era muy perceptiva, siempre lo había sido, y aunque intentaba ocultar mis dudas y miedos, sabía que ella notaba que algo no estaba bien. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en su casa, me llamó aparte. Lo primero que noté fue que lucía seria, con el ceño ligeramente fruncido y una preocupación que no podía ocultar. «Hijo, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comenzó, mientras nos sentábamos en el comedor. Asentí, dándole mi completa atención. Aunque estaba intrigado, intenté no mostrarlo demasiado, esperando a que ella se sintiera cómoda para hablar. «Últimamente he notado algo inusual con Victoria», dijo lentamente, como eligiendo con cuidado cada palabra. «No quiero que pienses que soy entrometida, pero he visto que, bueno, que le ha estado escribiendo mensajes a tu papá». La sorpresa me golpeó como un cubetazo de agua fría. Me quedé en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de decir. La sola idea de que Victoria estuviera en contacto con mi padre sin mencionarlo me resultaba chocante. Y la forma en que mi madre lo mencionaba, con esa cautela y seriedad, me hacía sentir que había algo más detrás de esos mensajes. «¿Le ha estado escribiendo?», pregunté, tratando de ocultar el nudo de ansiedad que se formaba en mi garganta. «¿Estás segura, mamá?». Ella asintió, mirándome directamente a los ojos. «Lo he notado en algunas ocasiones. Y, la verdad, no entiendo por qué lo haría». «No es que ellos sean amigos o tengan algún tema común para hablar en privado, ¿cierto?». «No, no que yo sepa», respondí, tratando de procesar esa información. «Bueno, lo menciono porque me pareció extraño y pensé que, tal vez, tú sabías algo. A lo mejor es solo una impresión mía, pero me pareció fuera de lugar, especialmente porque no te lo ha comentado a ti». No pude evitar que la inseguridad comenzara a invadirme. Si mi madre había notado algo tan específico como eso, significaba que probablemente Victoria no estaba siendo transparente. Sin embargo, decidí no alarmarla y simplemente le di las gracias por decírmelo, prometiéndole que iba a estar atento. Pensé que esa conversación con mi madre terminaría ahí, pero cuando me levanté para recoger las tazas de café y llevarlas a la cocina, ella volvió a llamarme. «Hijo, antes de que te vayas, hay algo más que quiero comentarte». Volví a sentarme, intentando no mostrar mi nerviosismo. Esta vez, el rostro de mi madre mostraba cierta incomodidad, como si no supiera exactamente cómo abordar el tema. Sé que esto podría no ser asunto mío, pero últimamente he visto algunos estados que Victoria ha publicado. No quiero sonar anticuada, pero algunos de ellos me parecieron bastante inapropiados. Al escuchar esto, no pude evitar fruncir el ceño. Hasta donde yo sabía, Victoria no había estado publicando nada fuera de lo normal. Incluso yo, que la seguía en todas sus redes sociales, no había visto nada inusual en sus publicaciones. ¿Inapropiados?, repetí, intentando entender a qué se refería. ¿Qué tipo de estados? Mi madre suspiró, sin saber muy bien cómo explicarlo. Fotos de ella, con muy poca ropa. No es que esté en contra de que se sienta cómoda con su cuerpo, pero creo que no es algo que todos tengamos que ver, ¿me entiendes? Me quedé mirándola, completamente confundido. ¿Cómo era posible que mi madre viera algo que yo no había visto? Victoria jamás publicaría algo así sin decirme, ¿o sí? Al menos, eso creía yo. Mamá, la verdad, yo no he visto esos estados, le respondí con sinceridad, sintiéndome un tanto desorientado. No me ha salido nada de eso en mis redes. Mi madre pareció aún más incómoda ante mi respuesta, como si dudara de si había hecho lo correcto al mencionarlo. Bueno, tal vez no era necesario que te lo dijera, pero pensé que deberías saberlo.
Solo te digo esto porque, si ustedes están en una relación seria, es importante que haya honestidad. Asentí, agradeciéndole en silencio por su preocupación. Mientras me despedía de ella, una sensación de desasosiego se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que mi madre estuviera viendo estados de Victoria que yo no podía ver? ¿Acaso Victoria había configurado sus publicaciones para que fueran visibles solo para ciertas personas? La sola idea me inquietaba profundamente. ¿Por qué me ocultaría algo así? Durante el resto del día, no pude concentrarme en nada. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y la única manera de calmar mi ansiedad era enfrentando la realidad. No sabía cómo hacerlo sin invadir la privacidad de Victoria, pero sentía que no tenía otra opción. Su comportamiento reciente, los comentarios de mi madre, los mensajes con mi padre y ahora estos estados inapropiados me llevaban a una sola conclusión: necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Esperé hasta que Victoria estuviera profundamente dormida esa noche. El silencio llenaba el cuarto, interrumpido solo por su respiración tranquila. Sentía que mi corazón latía con más fuerza que nunca, pero me dije a mí mismo que no tenía otra opción. Con manos temblorosas, tomé su celular y, luego de desbloquearlo con el patrón que conocía, me dirigí a sus redes sociales. La primera sorpresa llegó cuando abrí su lista de contactos para ver los estados. Noté que había configurado sus publicaciones de manera privada, para que solo ciertos contactos pudieran ver sus publicaciones. En ese grupo solo figuraban 2 personas, yo y, como temía, mi padre. Mi mente empezó a desbordarse de pensamientos oscuros y preguntas dolorosas. ¿Por qué había configurado esos estados solo para él y para mí? ¿Qué propósito tenía compartir algo así solo con mi padre? Con una mezcla de temor y determinación, decidí ver las publicaciones recientes. Al abrir el primer estado, la imagen que apareció me dejó sin palabras. Era una foto de Victoria en la que posaba frente a un espejo, vistiendo nada más que lencería negra. Su mirada era seductora, sus labios ligeramente curvados en una sonrisa provocativa. Era una pose que jamás había visto en ninguna de sus publicaciones anteriores. El siguiente estado era incluso más explícito. Esta vez, ella aparecía recostada en la cama, con una camisa larga y abierta, dejando a la vista más de lo que cualquier otra persona debería ver. Los pensamientos en mi cabeza se arremolinaban, sentía que mi pecho se llenaba de ira y confusión. ¿Cómo era posible que ella compartiera este tipo de contenido con mi padre? Cada imagen que revisaba era más reveladora que la anterior, y cada una parecía cuidadosamente pensada, como si estuviera tratando de atraer una atención específica. No solo era el hecho de que se mostrara con tan poca ropa, era la manera en que posaba, el cuidado con el que elegía las tomas. Eran fotos pensadas para seducir. Mis manos comenzaron a temblar. No podía procesar lo que estaba viendo, y la mente me daba vueltas tratando de encontrar una explicación racional. Sin embargo, por más que intentara encontrar una justificación, ninguna hacía que el dolor disminuyera. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando el celular de Victoria y sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Mis sospechas, esas mismas que había intentado ignorar, habían resultado ser ciertas. Ella no solo fantaseaba con mi padre, estaba enviando señales, de una forma que me resultaba humillante y perturbadora. Al final, dejé el celular en su lugar y volví a la cama. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de sus estados aparecían en mi mente, recordándome una y otra vez que mi relación estaba lejos de ser lo que yo había pensado. Pasé las horas siguientes en un mar de dudas y contradicciones. Por un lado, sentía que era mi deber terminar con esta relación que tanto me estaba lastimando, pero por otro, me aterraba la idea de perderla. Recordaba todos esos momentos felices que habíamos compartido, los sueños que construimos juntos y las risas que parecían hacer que el mundo entero se desvaneciera. La imagen de nuestra relación ideal se desmoronaba, y con ella, se derrumbaba también una parte de mi autoestima y de mis ilusiones. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, me pregunté si en realidad exageraba al pensar en la ruptura. Al fin y al cabo, nunca había pasado nada entre ellos, y Victoria insistía en que solo era una fantasía platónica. Pero, ¿hasta qué punto debía permitir que su fijación por mi padre se mantuviera en nuestra relación? ¿Dónde terminaban las bromas y comenzaba la falta de respeto? ¿Qué creen que debería hacer?